Muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestra sala de conferencias. En esta ocasión vamos a estudiar, o más bien a iniciar una serie de temas, todas enmarcadas dentro del grandioso libro del maestro Samael, Psicología Revolucionaria, uno de los últimos libros en donde él sintetizó toda la sabiduría entregada a la humanidad con las claves supremas para la eliminación del yo, es decir, el camino de la perfección. Sin duda es uno de los tratados más extensos en cuanto a psicología se refiere. Y obviamente, como vamos a iniciar con el tema del nivel del ser, cada vez que iniciamos un estudio vale la pena reflexionar sobre estos aspectos que la ciencia misma ha ampliado y ha desarrollado con relación a la capacidad, o más bien al buen desarrollo de un proceso de comprensión de lo estudiado. Y veamos lo que dicen, por ejemplo, los neurocientíficos en esto de la rama de la neuroeducación. Estos investigadores aseguran que el elemento esencial en el proceso del aprendizaje es la emoción, antes que el intelecto es la emoción, porque solo se puede aprender aquello que se ama, aquello que le dice algo nuevo a la persona, que significa algo. Uno le pone atención a algo que le despierta interés. Entonces nos dicen que sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria. La alegría es básica, dicen, para el aprendizaje. Entonces, desde el momento que nosotros iniciamos un estudio, y lo mismo, así psicología, bueno, desde ahí ya nos bloqueamos y ya no hay un buen ambiente para el aprendizaje. Esto de la atención, poner atención a lo que estamos estudiando es algo muy importante. Pero ¿por qué vamos a poner intención si algo no nos interesa? O sea, nosotros ponemos atención a algo que nos interese. Por eso la atención es la ventana del conocimiento. Despierta cuando hay algo nuevo en el entorno. Ese algo nuevo apela, como hace millones de años, a la supervivencia como último significado. La atención nace de algo que puede significar recompensa o castigo y que por tanto tiene que ver con nuestra propia vida. Le vamos a poner atención a algo que signifique o nuestra salvación o nuestra perdición inmediatamente. Entonces estamos atentos a ver qué ocurre. Ven qué interesante. Y dice la neurociencia cognitiva, ya nos indica a través del estudio de la actividad de las diferentes áreas del cerebro y sus funciones, que solo puede ser verdaderamente aprendido aquello que te dice algo, aquello que llama la atención y genera emoción, aquello que es diferente, que sobresale a la monotonía. Así dicen ellos, los científicos, y con justa razón. Por eso es que dije, ahora que vamos a comenzar el estudio de algunas cátedras de psicología que da el maestro, debemos entonces estudiar con alegría la doctrina gnóstica. Es base de la atención y el despertar de la necesidad de investigar, de aquilatar por medio de la práctica, conocer esto que el maestro nos entrega de una manera extraordinaria, comprobarla con la práctica. Y no se trata entonces de hacer, dijéramos, un juicio puramente intelectivo, sino que intentar motivarse para
para experimentarlo como algo nuevo en nosotros. Ya que este presente tratado de psicología revolucionaria, mensaje que el maestro Samael nos entregara con motivo de la Navidad de 1975, es un código completo que nos enseña a conocernos a sí mismos y a transformarnos radicalmente. Precisamente la primera edición de ese libro fue precisamente hecho aquí en El Salvador y tenía esa presentación. Este libro es una verdadera joya de la antropología gnóstica que contiene las claves exactas y precisas para la eliminación del yo y el despertar de la conciencia. Como el tema es el nivel de ser, debo entonces hacer una pequeña introducción en este sentido. Cada uno de nosotros que habita este planeta Tierra y que existe sobre la corteza terrestre, tiene su real ser interior, tiene su Padre Celestial, es decir, su ser. El ser de cada uno de nosotros es la multiplicidad dentro de la unidad, dice el maestro Samael. Porque entonces el ser tiene miles y millones de partes del ser. Por eso entonces se conoce aquellas 12 potestades, las 12 apóstoles, que son 12 partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. Todos los venerables maestros de la Blanca Hermandad que han descendido a esta tierra para ayudar a la humanidad son partes autónomas y autoconscientes del ser. Son las partes superiores del ser que el ser envía a auxiliar a Pistisofía. Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo en sí, de las partes más exaltadas de nuestro ser. Los 12 ángeles son 12 poderes luz, 12 partes del ser. Cada parte del ser es inefable y terriblemente divina, nos dice el venerable en Pistisofía. Todas las partes autónomas y autoconscientes del ser deben trabajar en la autorrealización. Deben trabajar. De tal forma, pues, que si hablamos del ser y nos imaginamos una escalera que está desde la tierra al cielo y que tiene millones de peldaños, entonces esos peldaños de esta escalera maravillosa, que es la escalera de Jacob, son diferentes y distintos niveles del ser. Niveles del ser. Las 12 potestades son tan solo 12 partes de las tantas partes autónomas y autoconscientes del ser. Cada uno de nosotros, ya sea acomodado o de clase media, rico o miserable, se encuentra realmente en tal o cual nivel de ser, dice el venerable maestro en este tema del nivel del ser. Imagínense ustedes una escalera que se extiende de abajo hacia arriba, verticalmente, y con muchísimos escalones. Y entonces ese escalón, entonces, cada una de esas graditas son distintos niveles que cada uno de nosotros tiene en relación al lugar que ocupa con relación a las partes superiores a las partes inferiores del ser. Y de eso trata el tema. Dijéramos, se centra en el análisis de la vida en estas dos líneas, la vertical y la horizontal. La vida se desarrolla, la vida común, la de cualquiera de nosotros que no tiene ni mayores inquietudes para transformarse, se desarrolla en la horizontal del tiempo y en la vertical de las transformaciones internas. La horizontal es la vida mecánica, monótona, donde se mueve la inmensa mayoría de la humanidad. La vertical es característica de las almas rebeldes, inteligentes, que se niegan a sí mismos y marchan por el sendero de las transformaciones internas. Es decir, nosotros no podemos evitar tener la vida, que ya estamos aquí, si estamos aquí en este orden de vida del planeta Tierra, es obvio que tenemos un espacio en el tiempo,
Pero si va trabajando sobre sí mismo, se va elevando en la vertical. No solo, dijéramos, en la línea puramente horizontal. La personalidad se desarrolla y desenvuelve en la línea horizontal de la vida. Nace y muere dentro de su tiempo lineal. Es perecedera. Esa pues se desarrolla con el cuerpo. Desde que nace se forma los primeros 7 años y luego se va fortaleciendo y va desarrollando según el programa de la existencia mecánica, de la existencia del yo. Pero los niveles del ser están en esta línea horizontal. Podríamos decir, si hablábamos de las matemáticas antiguas, de lo que de los niveles de las líneas de las X y de la Y. Entonces, esta línea horizontal es la vida común, la vida según el programa, según los procesos kármicos. Pero en la horizontal van entonces los distintos niveles del ser que pueden ser trascendidos. Este nivel de ahora, el nivel que nos encontramos ahora, podría ser modificado y trascendido y podría ser elevado a otro nivel del ser. Así que estamos hablando de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Si seguimos entonces esa idea, nos dice el venerable maestro, ciertamente lo que importa es el modo de ser de cada persona. Pónganle atención, porque del modo de ser es un reflejo de lo que uno es internamente. Algunos sujetos serán borrachos, otros abstemios, aquellos honrados y otros sinvergüenza. De todo hay en la vida. Esta es una cita del libro. Entonces, de todo hay internamente. También existen distintos niveles del ser. ¿Qué es un nivel del ser? Dice el maestro Samael. Lo que internamente somos. Eso es. ¿Cuál es nuestro nivel de ser? Lo que internamente somos. Por eso es que el nivel de ser no se los puede estar diciendo otra persona, sino que es un proceso puramente íntimo y autodescubrible. Hay que descubrirlo, hay que conocerlo internamente. Dice, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos. Eso atrae las diversas circunstancias de la vida. Atrae todo eso. Lo que llevamos adentro modula la vida exterior. ¿Ven? El nivel de ser de cada uno de nosotros se proyecta hacia el mundo exterior. Y de ahí entonces nosotros podemos perfectamente estudiar todo lo que nos rodea y toda la vida que hemos desarrollado y que hemos vivido hasta este momento y la que podemos, los días que se pueden vivir, están íntimamente relacionados con lo que internamente somos, que es el nivel de ser de cada quien. Me interesa a mí el nivel de ser de los demás. Dentro del punto de vista doctrinal no me debe interesar, porque lo que me interesa es mi condición interna para irla modificando. Y en la medida que modifico lo interior, modifico lo exterior. Por eso dice el venerable, y repite esto de don Emmanuel Kant. Lo exterior es el reflejo de lo interior. Cuando uno cambia interiormente, y tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias, la vida, cambian también. De tal forma que si ahorita entonces yo vivo una situación muy particular, en la cual quisiera que cambiara, quisiera que se fuera diferente, la tarea mía, mi trabajo para modificar esta condición externa que me rodea, es un trabajo interno. Porque si internamente logro cambiar, enfrentarme a esa fuerza terrible del yo, que es la que me está condicionando el nivel de vida que llevo externamente, me está condicionando, entonces podría modificar mi vida externa.
porque las actividades, los eventos, las circunstancias de la vida surgen de esa condición interna, de esa fuerza que pueden tener entonces los diferentes yoes dentro de nosotros mismos. Queremos cambiar esa vida, queremos modificar las circunstancias externas de la vida, tenemos que hacer un trabajo interno y no buscar modificar lo interno en función de, nosotros decimos, cuando yo tenga tal cosa. ¿Y cuántos nos dicen? Cuando yo ya me jubile, entonces me voy a meter a ese trabajo. Nunca lo va a hacer, es mentira. No se engañen. Y ya jubilado se mete a más compromisos. Ya pone una tienda y ya no tiene ni siquiera espacio ni para tomar agua. Entonces, no. Si no es aquí o ahora, si no trabaja sobre sí mismo, para que de ese trabajo irradie entonces una condición diferente y module mi vida exterior, nunca se va a modificar. Nunca se va a modificar. Entonces, ¿cómo podemos comprender, cómo podemos nosotros encontrar el nivel de ser? ¿Cómo entonces yo descubrir mi nivel de ser? Tenemos que autoconocernos entonces. Hay que hacer un desglose de todos nosotros y darnos cuenta que todas las cosas y todas las circunstancias que suceden fuera de nosotros en el escenario de este mundo son exclusivamente el reflejo de lo que internamente llevamos, de lo que internamente somos. Entonces la solución no está afuera, está adentro. Nos dice el venerable, ¿cuál es nuestro nivel moral? O mejor dijéramos, ¿cuál es nuestro nivel del ser? Mientras el nivel del ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias, infortunios. Pues si uno dice lo mismo, ¿y cuándo pasará, Dios mío, esta situación y yo que esto? Hay algo internamente que debe cambiar para que eso pase. Y si no hace nada para pasarla, pues aguántela, porque se le seguirá yendo de esa manera, porque la vida nuestra está modulada en un factor interno, psicológico interno. Es una fuerza del yo, una fuerza entonces con la que se procesa entonces el enemigo interno, el enemigo secreto, y de ahí genera entonces este tipo de escenarios en donde nosotros nos desenvolvemos. Pero entonces veamos este aspecto. El camino vertical conduce entonces a los niveles superiores del ser. Dijéramos a eso que se conoce como santidad, a las iniciaciones. Lo que primero debemos comprender con entera claridad es que cada uno de nosotros, ya sea burgués o proletario, acomodado o de clase media, rico o miserable, se encuentra realmente en tal o cual nivel de ser. En una gradita de esa escala se encuentra todo mundo. Todo mundo. Entonces debemos comprender que si algo tenemos que cambiar, tiene que ser un cambio interno. Y esto es bien, dijéramos, comprensible cuando vemos nosotros ejemplos de personas que han estado, dijéramos, en algunas dificultades en su vida, que han sido arrastrados, por ejemplo, por un vicio, por ejemplo, y han rodado hasta el fango y la gente los desprecia, no se quiere dejar acercarlo porque jamás no se cambia, no se baña, y pues sí, rodó al fondo. Ese es un nivel de ser. Es el nivel del ser del borrachito, de aquel que ya no se acuerda que hay que bañarse ni lavarse nunca más, que ya se olvidó dónde es la casa y que todo el mundo lo desprecia porque es abominable de alguna manera. Ese es un nivel de ser que él puede cambiar si un día decide cambiar internamente. Y entonces hace la gran batalla, hace la hombrada, la guerra internamente, y se niega a sí mismo y decide un día definitivamente
cambiar y dejar el vicio y dejar abandonar esa cloaca de la vida. ¿Y qué pasaría con este personaje si un día después, años después, se le encuentra bañadito, aseado, peinado, rasurado y con ropa limpia, sencilla pero limpia? Entonces la gente le dice, no, qué barbaridad, ¿quién eres? Eres aquel que sí, ese mismo, y empiezan a confiarle, y la vida entonces se le abre, se va transformando y cambia eternamente. Pero el cambio externo de su vida se debe a un cambio interior. Otra frase que dice el maestro: no está de más sentar como corolario los siguientes: títulos, grados, ascensos, etcétera, en el mundo físico exterior, es decir, en el mundo de aquí de la vida kármica, en esto de las consecuencias, en este mundo de las reacciones. En modo alguno originarían exaltación auténtica, revaluación del ser. Y eso no, porque usted puede tener, entonces alguien puede tener títulos y ser, dijéramos, una persona muy extremadamente orgullosa, codiciosa, etcétera, y no pasar de ese nivel de ser. Ninguna exaltación o evaluación del ser, dice. Paso a un escalón superior de los niveles del ser no puede conseguirse con cosas externas. Ya tengo un mejor trabajo y gano mucho más. Eso no es una exaltación necesariamente dentro de su nivel de ser. Con justa razón dijo Goethe: toda teoría es gris y solo es verde el árbol de dorados frutos que es la vida. Si cambiamos internamente, la vida externa se modifica. Si cambiamos internamente, si el cambio es interno, entonces eso se refleja en el exterior. Sin duda, la causa está en nuestro interior. Nos sigue diciendo en el libro: ningún empleo da felicidad. El sentido del verdadero amor se ha perdido y la gente se casan hoy y se divorcian mañana. Y así es la moda en estos tiempos. Gimen las muchedumbres sobrecargadas de impuestos. Todo el mundo está en problemas. Nos deben y debemos, nos enjuician y no tenemos con qué pagar. Las preocupaciones despedazan cerebros, nadie vive tranquilo. Ese es el mundo este. Ricos y mendigos, creyentes y descreídos, comerciantes y mendigos, zapateros y hojalateros viven porque tienen que vivir. Ahogan en vino sus torturas y hasta se convierten en drogadictos para escapar de sí mismos, como una maniobra evasiva. Sin duda nosotros tenemos que empezar a analizar ese proceso dual de una vida externa y de una vida interna, que es muy real. Y vivimos más en la vida interna que en los procesos externos en realidad. El proceso de la vida horizontal, desde que nacemos hasta que morimos, pertenece a la personalidad, al cuerpo. Uno se preocupa por mantener el cuerpo, pero como decía el divino maestro Jesús de Nazaret, ¿de qué le sirve a un hombre que gane todas las cosas del mundo si pierde el alma? De muy poco le sirven. Pero nosotros nos dedicamos, hacemos cualquier sacrificio por ganar más, algunos billetes más, y por tener algo más en la tierra. Pero cuando entonces se trata de hacer un sacrificio por el alma, no damos ni 5 ni nos esforzamos para nada. Por eso es la personalidad, ¿no? La personalidad se desarrolla y se envuelve en la línea horizontal de la vida. Y nacemos, en todo caso, si llegamos hasta andar como dicen, con 3 pies y luego con 4, es una línea larga del tiempo. Al final nos espera la sombra fresca de una sepultura, como dicen, y a todo mundo. Y eso sin ninguna gloria. Pasa el tiempo y se desarrolla.
Nace y muere dentro de su tiempo lineal la personalidad. Es perecedera, no existe ningún mañana para la personalidad definitivamente. Así pues, que la esperanza mecánica de la gente no sirve para nada. Creen que con el tiempo las cosas serán mejores, pero eso no es así. Los hechos precisamente han venido a demostrar lo contrario de esto. Venimos, nacemos y vivimos en el tiempo. Va pasando entonces este tiempo y de alguna manera nos dedicamos a conseguir bienes materiales, a conseguir cada vez o un poquito más de dinero, pero eso solo sirve para la personalidad, para mantener el cuerpo y la personalidad, y no para reevaluar un poco su nivel de ser, su nivel del ser. Tenemos que tener muy en cuenta estos aspectos. Ahora, ¿dónde vamos a buscar nuestro nivel de ser entonces? ¿Afuera? Dice el venerable que resultaría manifiestamente absurdo buscar a nuestro propio ser fuera de sí mismos. Dice, la horizontal y la vertical de la vida hacen cruz de momento en momento en nuestro interior psicológico. Existe un punto matemático en nuestro espacio psicológico procesándose aquí y ahora, es decir, el instante. Ese punto representa el instante. Pero nosotros y la personalidad se desarrolla en el tiempo. Pero ese punto donde se intercepta la vertical y la horizontal no es del tiempo. Está más allá del tiempo y del espacio. Ese es el instante, el aquí y el ahora, ¿no? De quien aprende a vivir en ese punto matemático despierta su conciencia y obviamente que está directamente relacionado con un nivel de ser muy superior, muy superior. De tal manera que este punto matemático dentro de nosotros mismos, que donde los dos polos vertical y horizontal forman la Santa Cruz, se encuentran, pues, nos hallamos pues de instante en instante ante esos dos caminos, la horizontal y la vertical, de instante en instante. Siempre existen y se cruzan, pero la inmensa mayoría de la humanidad solo se mueve en la horizontal y no avanza en la vertical, en la reevaluación de su propio nivel de ser, que está relacionado con las transformaciones internas, es decir, con el desarrollo mismo de la expresión consciente de su propia alma, ¿no? Por eso dice el venerable, quien quiera descubrir ese punto misterioso debe buscarlo aquí y ahora dentro de sí mismo, exactamente en este instante, ni un segundo adelante ni un segundo atrás. Y por eso es que se busca entonces, ¿qué se busca en la meditación? Eso se busca, porque el ego es el tiempo, hermanos, el ego es el tiempo y el que piensa es el ego. Y si nosotros entramos a una sala de meditación a pensar, es igual, porque estamos entonces siempre viviendo en el tiempo. Si no logramos llegar a parar este movimiento ilusorio que se mueve dentro de nuestra psicología interior particular, en ese mundo interior, si no lo llegamos a ¿qué pasa en el punto? ¿Qué pasaría? ¿Qué velocidad tiene el punto? La coordenada es 0.0. Pero mientras más se aleja del centro de las cruces, mientras más es más largo y más amplio el tiempo. Y esa es la ilusión, ese es el movimiento ilusorio de nosotros. Si alguien llega al silencio y a la quietud de su mente, detiene el tiempo y trasciende el espacio también. Vive en un punto eterno, aquí y ahora. Y entonces esto es lo maravilloso de la escalera, porque aquel entonces que tiende a ir cada vez haciendo un trabajo interior, un trabajo psicológico interior, va entonces trascendiendo su propio nivel de ser. Puede ser diariamente.
Esa escalera maravillosa es la vertical, el concepto tiempo no cabe. En los escalones de tal escala solo podemos encontrar niveles del ser, porque el tiempo es el ego, es el yo. Miren, nosotros aquí hasta la gnosis la llevamos a nuestro tren carcomido del tiempo. Es que en aquellos tiempos, y decimos a recordar, ¿no? En aquella gnosis de aquellos tiempos, y todo eso no es gnosis. La gnosis no es del tiempo, es atemporal. La gnosis pertenece a ese punto matemático. Eso que está recordando es el yo, ese es el ego, ¿no? Y gozan unas grandes pláticas mientras comen pupusas y toman no sé qué, y vas a platicar de aquellos tiempos. Pues sí, pero ese es el ego hablando, no es la conciencia. La conciencia vive el instante, se procesa de instante en instante. Y eso es característica de la vertical. Dicen, esta vertical extraordinaria, en esta escalera maravillosa, es claro que podemos encontrar todos los niveles del ser. Cada persona es diferente y esto nadie puede refutarlo, obviamente. Si queremos entonces otra gráfica, otra diapositiva que nos intente. Arriba los niveles del ser superiores. Así la visualizaba Jacob, la escalera maravillosa de la que estamos hablando y que se refiere a los distintos niveles del ser. Ciertamente nada tienen que ver con el tiempo lineal, nada tienen que ver. En esta escalera maravillosa es claro que podemos encontrar todos los niveles del ser de todas las personas. En cualquier escala de esas, uno se encuentra ahora que puede modificar eso de acuerdo a su trabajo interior, elevarse a una escala superior dentro del nivel del ser, o si fracasa, descender escalones abajo en el mismo nivel de ser. Lo importante es que comprendamos que el ser se procesa en ese punto matemático. La línea vertical está íntimamente relacionada con ese punto matemático que está más allá del tiempo y del espacio. Todas las cosas, las circunstancias que se suceden fuera de nosotros en el escenario de este mundo son exclusivamente el reflejo de lo que internamente llevamos. Y si internamente tenemos un gran conflicto interno, nosotros externamente nos procesamos dentro de esa cantidad de conflictos. Y estamos entonces estrechamente ligados a escenarios conflictivos. Pero la vida común, como lo dice el venerable en este tema, y en sí toda la psicología revolucionaria, es el camino mecánico de el programa mecánico, el programa kármico de la existencia, desde que nacemos hasta que morimos. Hay gente que nunca vuelve a ver entonces a su interior y a modificar, tiene una idea, tiene una fotografía falsa de sí mismo, y entonces con esa se va a la tumba y se va. Pero si nosotros reflexionamos sobre esto, que lo exterior es el reflejo de lo interior, entonces ¿por qué vamos a culpar a otros de lo que nos ha pasado o de lo que nos pasa en la vida? Todo lo que nos está pasando es fruto de algo que internamente debemos nosotros superar o mejorar. Cuando uno cambia internamente, entonces, y si tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias de la vida cambian también. Entonces nos queda definitivamente, queremos cambiar nuestro nivel de ser. Este nivel de ser procesará un cambio en el nivel externo de la vida. De reflexionar cuál es mi nivel de ser, cuál es nuestro nivel de ser, cuál es nuestro nivel moral, es muy importante. Y allí vemos hasta cómo vestimos, hasta cómo nos procesamos con las demás personas. Está definitivamente condicionado a un nivel interno. El nivel de ser es íntimo, se encuentra solamente auto-observándonos, dice el venerable, auto-explorándonos a sí mismos.
no se encuentra en un pasado futuro o futuro remoto, sino que aquí y ahora en nuestro interior psicológico. ¿Por qué entonces este tema? Si es el primer tema de la psicología revolucionaria, nosotros no deberíamos de pasar a otro tema mientras no manejemos en la práctica y dijéramos, este es mi nivel de ser. Porque si no comprendemos este tema de cuál es nuestro nivel interior, si no conocemos entonces esto, que de mi nivel interior, de este condicionamiento interno, surge entonces la vida que llevo externamente, entonces no entro en el proceso de formación revolucionaria psicológicamente hablando. Si no comprendo esto, entonces seguiré siendo una persona como común y corriente que estoy acusando de mis problemas a todas las demás, a las personas que me rodean. Y no es así, según este tratado de psicología revolucionaria del maestro Samael Aun Weor. No es así. No es así. Si hay una persona externamente que le ha hecho daño, esta persona está ligada estrechamente a algo interno que debe superar y que debe ser entonces modificado internamente. Así que bueno, interesante el estudio de la psicología. Por eso es psicología revolucionaria. Porque es para revolucionarios, para verdaderamente gente que aman las transformaciones, las grandes transformaciones. Y la transformación, si se realiza internamente, puede modificar las circunstancias externas de la vida, ¿no? Por supuesto, como lo explica el venerable maestro, existen distintos niveles del ser. Si internamente yo soy parrandero, pues ahí voy a estar externamente también haciéndolo, ¿no? ¿Qué es lo que internamente? Espléndido, mezquino, etcétera. Sí, entonces yo soy codicioso y todo es cuestión de movidas y de negocios y todo eso. Internamente soy eso. Si ese es mi rasgo característico psicológico principal, pues externamente solo voy a andar haciendo negocio, ¿no? Y si internamente soy codicioso, como dicen así, codo, ¿va? Y no suelta nada, externamente eso voy a reflejar, porque ese es mi nivel de ser, me condiciona. ¿Y qué dijéramos de aquel que más con este calor dan ganas de ir a echarse 2 que 3, que dicen, va? Ajá. ¿Y entonces qué serán los amigos externos? Por supuesto que van a ser también de la misma naturaleza, ¿no? Así también, un lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de lascivia, en las que se verá metido. Un borracho atraerá a borracho y se verá metido siempre en bares, en cantinas, y eso es obvio, dice el maestro Samael. Pero ¿de dónde sale esa amistad? ¿De dónde sale ese círculo de amigos, esa intimidad con ese grupo? ¿De dónde sale? De adentro sale. De adentro, internamente surge. El nivel de ser del borracho, dice el maestro, es diferente al del abstemio, es obvio, ¿va? Porque el abstemio no se va a meter con aquellos que están allá en la parranda, porque no está en eso, se va a ir a cualquier otro lugar. Y el de la prostituta muy distinto al de la doncella. Esto que estamos diciendo es irrefutable, irrebatible, lo dice el venerable, irrebatible, obviamente que sí. La esperanza mecánica de la gente pues no lo va a llevar a transformarse. Ya con el tiempo va a ir pasando. No es el tiempo. Son verdaderos trabajos internos, acciones revolucionarias dentro de nosotros mismos, que hacemos entonces para conocernos internamente. Para eso es necesario la autoobservación, la atención dirigida hacia nuestro interior. Es urgente autoobservarse, nos dice el venerable, con el propósito de conocer claramente los fundamentos sobre los que descansamos. Cuando uno descubre aquello que más le ofende en un instante dado, entonces descubre las bases sobre las cuales descansa psicológicamente y entonces puede transformarlo. Entonces comprende por qué reacciona de tal o tal forma. Encuentra entonces dentro de su subconsciente, encuentra entonces las entidades tenebrosas que provocan esa acción, que provocan ese modo de ser.
Por eso dice ver tales creaciones, observar esas formas mentales dentro de las cuales se encuentra embotellada nuestra mismísima conciencia, se hace posible con el desarrollo progresivo del sentido de la autoobservación psicológica. Es sumamente importante, sumamente importante. De ahí volvemos entonces a hacer énfasis en esto. En la psicología interior, en la psicología íntima, personal, que cada uno de nosotros tiene, debe saber ubicar esa Santa Cruz y ese punto matemático del tiempo, el aquí y el ahora. Y la horizontal y la vertical se encuentran de momento en momento en nuestro interior psicológico y forman cruz. Y esa cruz, donde se juntan, ese es el instante. Ahí es donde se procesa el ser, la conciencia. Los niveles del ser, el ser mismo no es del tiempo, nada tiene que ver con la línea horizontal. Se encuentra dentro de nosotros aquí y ahora. En la vertical es de cada instante, cada momento. Resulta pues manifiestamente absurdo, repite, buscar a nuestro propio ser fuera de sí mismo, está dentro de sí mismo. Y reevaluarnos, dijéramos, en los niveles del ser. Dijéramos, si nosotros imaginamos al ser un gigante que está parado desde la tierra al cielo, y entonces nosotros en qué nivel estamos del ser, de nuestro propio ser. En las partes superiores del ser está allá arriba, los grandes maestros, los dioses solares, el Padre nuestro que está en los cielos es parte de nuestro nivel de ser, el Cristo íntimo, etcétera, el Buda es un nivel de ser, y todos los apóstoles, etcétera, etcétera, pero están esos en la escala hacia arriba. Y si yo estoy perdido aquí en este mundo, rodando sobre el lodo de la tierra, definitivamente estoy, dijéramos, en las partes de abajo. ¿Dónde tendría el lodo el ser? Entonces en los zapatos, en el calzado, donde está en contacto con la tierra. Y esa es una idea. ¿Cómo entonces podríamos nosotros imaginar esa escalera? Los distintos niveles del ser. Arriba el gran guerrero, el Dios, el vencedor, el Cristo cósmico. Y abajo definitivamente aquí nuestra pobre alma perdida en este valle de lágrimas, este mundo de dolor y sufrimiento. Y esto es bien interesante decirlo porque no se trata de creer, no se trata de creer, se trata de que nosotros experimentemos y vayamos entonces viendo a través de la autoobservación, a través del autoconocimiento, detectar entonces cuál es la causa de lo que, la causa interna de lo que externamente estoy viviendo. Por eso dice, el nivel del ser es lo que cuenta, y esto es vertical. Nos hallamos en un escalón, pero podemos subir a otro escalón, ¿sí? La escalera maravillosa de la que estamos hablando y que se refiere a los distintos niveles de ser, ciertamente nada tiene que ver con el tiempo lineal. Cuando uno se recuerda de sí mismo, cuando uno trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical. Cuando uno no se identifica con todas las penas de la vida, con la tragedia moral que vive, no se identifica, no quiere decir que no la vive. La diferencia está en el que esté trabajando sobre sí mismo, es cómo vive esa tragedia, cómo enfrenta esos problemas. No cae en la desesperación, no se sumerge en llantos y en su dolor, sino que trata de comprenderlo. Se sumerge en sí mismo y busca la causa dentro de sí mismo. Definitivamente está tratando de trascender ese nivel de ser, y cuando comprende la causa de su dolor, deja de sufrir. No deja de sentir el dolor, deja de sufrir, que es diferente, por ese mismo dolor. Así pues, los distintos niveles de ser es bien importante. Nosotros podemos ser titanes que podemos transformar las circunstancias de la vida, definitivamente. Transformar reacciones mecánicas que viene con el trabajo sobre sí mismo, es posible mediante la confrontación lógica
y la autorreflexión íntima del ser. Pero dice, ¿qué es una confrontación lógica? Bueno, tenía un buen trabajo y todo eso y estaba acomodado a ese trabajo y vivía de acuerdo pues a su sueldo y todo eso. Y un día le llaman y le dicen hasta aquí llega su contrato y hasta aquí y queda sin trabajo. Es una tragedia, ¿no? Es algo muy duro. Entonces, ¿cómo aplicar la confrontación lógica a esto? Hay una frase bien interesante, popular, que dice, de mejores lugares me han corrido, ¿no? Y sale de ahí con esa envalentonada, cualquier puerta se me va a abrir. O dice, bueno, gracias Dios mío, porque me cierras esta puerta y te pido que me abras otra y ya. Simple y sencillamente sale y con esa esperanza. Pero confronta psicológicamente la acción, el momento, con algo definitivo que está grabado, pregrabado, para ver sus propias reacciones, para saber cómo entonces va a tomar esta noticia fatal para todos. Y la íntima reflexión del ser está relacionada con la meditación profunda y refugiarse en el ser para encontrar qué quiere el ser. Porque lo que parece ser bendición puede no ser una bendición. Porque en ese trabajo tenía el grupo de amigos, ¿no? Y con ese grupo de amigos se iban no sé qué, para qué lugar y se iban a disfrutar y todo eso. Parece, no era bendición. Y puede ser que el ser no quiera ese camino para su hijo. Y lo oriente hacia otra condición. Entonces tratar de comprender cuál puede ser la dialéctica del ser y la voluntad del ser ante eso. Entonces lo que parece a uno una desgracia puede ser un acto de amor del Padre, un acto de amor del ser para sí mismo, para corregirlo, para ayudarle, para asistirlo en el camino espiritual. Porque con el susodicho trabajo ya no tenía tiempo para ir, dijéramos, a la iglesia o asistir a las clases. Entonces podemos hacer una reflexión íntima, muy profunda. Y un día, al haber comprendido hacia dónde el cielo quiere, darle gracias infinitas al Padre por su ayuda, por su misericordia y bondad con el alma, ¿no? La personalidad y los yoes que están beneficiándose de eso, pues hombre, van a hacer todo tipo de problemas, van a protestar internamente. Eso lo podemos ver en algunos hermanos o hermanas que de los cuales nos ayudan mucho dentro de la institución y ayudan porque tienen todavía un margen de maniobra, un espacio dentro de su trabajo que le permite entonces, que le permite seguir asistiendo y dedicar cierto tiempo hacia la cooperación y la colaboración. Pero uno pasa pidiéndole a Dios que quiere otro trabajo mejor, así como el que tiene la fulana, pero esa fulana desde que tuvo ese trabajo ya no se le ve, ya no asiste, ya no tiene tiempo para asistir a la meditación, a las clases, ya no tiene tiempo para asistir a una práctica especial de segunda cámara. ¿Por qué? Porque tiene un gran trabajo. Por el trabajo. Pero el trabajo es del tiempo y de la personalidad. ¿Ve? Solo el tiempo. Cuando Dios se lo quita, entonces aparece. Los susodichos hermanos aparecen. Aquí vengo porque ya me quedé sin trabajo. Mentalmente, sin decirlo, gracias a Dios, digo yo. Ahora viene de nuevo. Pero claro, no se lo digo porque me echaría un enemigo encima. Pero lo digo con ese sentido, el sentido de la buena acción, del amor del Padre, del ser, para cuando uno se extravía del camino.
y le quita este obstáculo y lo manda de nuevo al camino. Eso es interesante, ¿no? Una autorreflexión íntima del ser. Y esto pues nos lleva al conocimiento interno, a estar pendientes de nosotros mismos. Saber que el hombre que se conoce a sí mismo conoce su nivel de ser y lo puede trascender. Lo puede trascender. ¿Con qué? Con ese sentido maravilloso de la autoobservación. La atención dirigida hacia nuestro interior. Y bueno, que comience este proceso de la autoobservación como un proceso intelectual, como un trabajo puramente intelectual al principio, luego se va comprendiendo que el verdadero sentido de la autoobservación no es más que la clarividencia objetiva del ser dirigido hacia nuestras propias tinieblas, hacia el subconsciente, hacia el infraconsciente. Y ahí es donde existimos, existe el sí mismo. Y lo vamos entonces conociendo, comprendiendo y hasta eliminando con ayuda de la misericordia divina. Así que este sentido de la autoobservación por sí mismo se va desarrollando, y en medida que progresemos en la observación de sí mismo, otros sentidos también se van a ir manifestando al mismo tiempo. El sentido de este latente en cada uno de nosotros, más hay que desarrollarlo. El desarrollo solamente es posible a base de práctica, a base de que nosotros hagamos un hábito de dirigir la atención hacia nuestro interior, hacia lo que internamente está sucediendo. Alguien nos dice una cosa y nosotros sentimos algo, una entidad interna que quiere responder y decir algo que ofende también. Pero eso no lo va a ver si no tiene la atención dirigida hacia su interior. Simplemente va a dejar que esa entidad se manifieste a través de uno, y entonces viene arde Troya y vuelan cacerolas y vuelan cacerolazos y todo, y ahí viene la guerra. Pero si hubiese entonces un trabajo interior de uno de los dos, y el que trabaje más sobre sí mismo va a ser aquel elemento que apacigüe la guerra y que pueda modificar esa circunstancia de la vida externa. Pero si ambos entonces sirven simplemente al programa kármico, entonces se van a desarrollar esos dramas y esas tragedias de los hogares y la violencia de los hogares, etcétera, etcétera. Y con la consecuencia y sufrimiento de sus hijos, obviamente. Entonces es importante saber que la vida lineal, nuestro proceso de la vida, el programa de la vida, no es más que una proyección psíquica, una proyección ilusoria. Entonces de adentro sale entonces la proyección de nuestras escenas, de nuestros eventos, donde sea que nosotros andemos. Es una proyección que está pregrabada, preinstalada en nuestro aparato psíquico. Y quien modifica y quien proyecta entonces todos estos procesos no es más que estos eventos y estas escenas de las que hemos estado hablando, no es más que el yo pluralizado. Proyecta sus sueños y fantasías en el escenario de la vida, en su tiempo y en su espacio, de acuerdo a la ley del karma. Así pues que esto que internamente llevamos en nuestra psicología particular genera el tipo de eventos que forman nuestra vida exterior, la pluralidad psicológica. Entonces el que ahora jura una cosa, te juro que te voy a cumplir, pues es desplazado por otro que no tiene interés de cumplir eso y simple y sencillamente dice no. Y así es como se forma la vida exterior, así como nosotros, la vida mecánica, la vida de la línea horizontal. Pero aquel que pone atención a esto, aquel que pone atención y que descubre que este proceso kármico de la vida se nos ha entregado con dos, y un cuerpo físico se nos ha entregado con dos grandes objetivos. Uno, primero, es que para que se cristalice y se lleve a cabo todos los procesos del karma individual y colectivo, ¿no?, con los cuales nosotros estamos relacionándonos. Es decir, tenemos un cuerpo
en función del karma. Pero la segunda es más trascendental, porque tenemos un cuerpo para hacer este trabajo esotérico gnóstico, para tomar la vida no como un fin, sino como una escuela. Esta vida, con todas sus contradicciones y con todas sus variables y con todas sus combinaciones de esta vida, es en realidad la escuela maravillosa en donde las almas deben hacer el trabajo y su revolución. Su revolución. Tenemos que tener un cuerpo físico, vivir aquí en este mundo de 48 leyes, con un cuerpo de 48 hidrógenos y existir en este mundo para transformar las impresiones, para transformar todo, entonces lo que estamos nosotros enfrentando, proyectando desde nuestro interior. Así que quienes toman la vida en sí misma, tal como se vive diariamente, no han comprendido la necesidad de trabajar sobre sí mismos para lograr una transformación radical. Por supuesto, viven, vegetan de acuerdo a la ley del karma y se procesan desde el nacimiento hasta la muerte y se van, desaparecen. La vida práctica como escuela es formidable, dice el maestro, pero tomarla como un fin en sí misma es manifiestamente absurda. Este es revolucionario. El concepto que estamos hablando es algo que no lo va a aceptar, ni pretendemos que lo acepten todos cuantos lo escuchen. Esto es para gente que tenga dentro de sí mismo aquellas inquietudes revolucionarias que pueden transformar su existencia. Pero los que viven mecánicamente, definitivamente, no lo van a aceptar ni lo van a hacer. Desgraciadamente la gente vive mecánicamente, nunca han oído decir algo sobre el trabajo interior, nunca han oído entonces nada que les plantee lo que estamos diciendo, que es posible modificar nuestra vida a partir de un trabajo interior psicológico, a partir de un verdadero esfuerzo revolucionario por transformarse internamente. Si cambia su nivel de ser, cambiará externamente. Eso es lo que el venerable maestro Samael nos ha explicado en este libro y en este tema grandioso del nivel de ser en psicología revolucionaria. Vamos a continuar en otras ocasiones con otros temas para que vayamos comprendiendo más a fondo este estudio, este tratado de psicología revolucionaria del maestro Samael. Llegamos hasta aquí por ahora. Muchas gracias por haber asistido y si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pues con gusto vamos a responderlo.